Hola, estamos leyendo Los signos del zodiaco y el amor de Linda Goodman. Estamos en Sagitario Piscis. Sagitario es un signo de fuego, mutable, positivo, regido por Júpiter. Los símbolos son el arquero y el centauro. Las fuerzas son diurnas y es un signo masculino. Piscis es un signo de agua, mutable, negativo, regido por Neptuno. El símbolo es el pez. Las fuerzas son nocturnas y es un signo femenino. La relación Sagitario-Piscis. La noche estaba tachonada de estrellas. Estas se congregaban alrededor de la casa como si tuvieran curiosidad por saber qué ocurriría allí. Como ya habréis deducido del título, he aquí una de esas desafiantes, es la palabra más prudente, de las asociaciones de la configuración de signos solares 4-10. Los soles natales del arquero y el pez están en cuadratura. En astrología la cuadratura es un aspecto de tensión. Sin embargo, la tensión se puede transmutar a voluntad en energía y, por cierto, la tensión es absolutamente necesaria para que la energía se materialice, tanto en un laboratorio de física como entre dos personas. Una pizca de tensión puede ser muy saludable en la comunicación humana. Por favor, he dicho una pizca. Evidentemente, una fuerte dosis produce resultados muy distintos, menos beneficiosos, aunque quizá no menos estimulantes. Uno no sabe nunca qué resultado puede producir una sobrecarga de energía. Realmente puede hacer estallar los tubos de ensayo y que el cielo no lo permita. Incluso puede hacer estallar a la madre tierra si los gobiernos del mundo y la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos continúan con sus locuras. También puede hacer estallar una amistad. Ergo, si Sagitario y Piscis pretenden vivir en paz, deberán serenarse cuando empiecen a aumentar la tensión. Si lo consiguen, serán recompensados con una estrella de oro refulgente en sus fojas kármicas, como a la que os conferían en la escuela dominical, o por lo menos como la que acostumbraban a conferirme a mí en la escuela dominical de West Virginia, donde yo era sobresaliente. Quizá incluso con una hilera íntegra de esas estrellas. Oh, dicha y portento eternos. ¿Cómo iniciaremos esta tentativa de reforzar el cordón de compatibilidad que une a Piscis con Sagitario? Con una nota positiva, claro está. ¿Pero en qué tono la interpretaremos? Cuando meditamos acerca de sus planetas regentes, Neptuno, Piscis y Júpiter, Sagitario, comprendemos que estos dos tienen algunos factores positivos sólidos que los ponen de acuerdo. Los mismos planetas tienen mucho en común. En verdad, Júpiter fue antaño el regente de Piscis, antes de que descubrieran a Neptuno. Ya sea que esta combinación de vibraciones 4-10 abarque a niños o adultos, a dos hombres, dos mujeres o uno de cada sexo, ya sea que el pez y el arquero pugnen por lograr la armonía en la escuela, en una oficina, en un laboratorio o en el hogar, se ahorrarán muchos disgustos y vejaciones si adoptan la sencilla decisión de poner énfasis en las cualidades con que están agraciado cada uno de ellos y que el otro puede respetar y admirar abiertamente, al mismo tiempo que relegan sus diferencias a segundo plano. Por ejemplo, el Piscis típicos puede respetar y admirar de corazón la pura veta de idealismo rutilante que hay en el Sagitario. La compasión neptuniana del pez se sentirá muy conmovida por este rasgo del arquero que eclipsa una multitud de pecados propios de Sagitario. Por supuesto, cuando Sagitario tensa impulsivamente con espíritu juguetón el arco del colosal idealismo de Júpiter, dado que estos seres son tan descarnadamente francos y que su humor es tan caprichoso, a veces la exhibición de arquería es muy individualista, para decirlo en términos benévolos. Otro factor positivo de la relación entre Piscis y Sagitario consiste en la fascinación que les produce a ambos lo que se denomina no muy precisamente religión. Un porcentaje notablemente elevado de monjas, curas, rabinos, monjes y pastores son signos solares Sagitario o Piscis. Vaya, oye. El pez gravita hacia las aguas místicas en razón del espíritu de humildad y sacrificio que le inculca la influencia de Neptuno, y el arquero porque a los Sagitarios lo consume la curiosidad respecto a la verdad espiritual.
con resultados de que van desde el agnosticismo o el ateísmo sin atenuantes hasta la reclusión meditativa en un convento o monasterio. Igualmente, los peces y arqueros implicados en una forma de vida religiosa o atea nunca pierden su sentido del humor. Es posible que necesitemos un ejemplo, así que compartiré con vosotros la historia de la forma definitiva extravagante en que un arquero resolvió los problemas religiosos y morales que acosan a los Sagitario y los Piscis por igual. Es un ejemplo paradigmático, la perfecta demostración del humor, la honestidad y el idealismo de Sagitario, y 100% verídico. No me atrevería a narrar algo que no sea un caso auténtico en un capítulo consagrado a los Sagitarios brutalmente francos, que clasifica la veracidad como la más sublime de las virtudes, y probablemente lo es después de la clemencia, y que siempre os repiten, igual que los Escorpión, su frase favorita de la Biblia: grande es la verdad y poderosa por encima de todo. Piscis tampoco tiene nada contra la verdad, si bien a los peces les gusta estrujarla, estirarla, comprimirla, ceñirle el cuello con algunas guirnaldas de amentos, aderezarla un poco, porque la verdad desnuda e insípida, ¿sabías? Pero más adelante nos ocuparemos de la verdad delirante de Neptuno. Pasemos a nuestro ejemplo del idealismo rutilante, la veracidad y el humor extravagante de Sagitario. El carácter de Júpiter se manifiesta cualquiera que sea el sexo del arquero. En esta anécdota el Sagitario es un hombre, pero el protagonista podría haber sido igualmente una chica centauro. Para demostrar a los peces y arqueros que la historia es verídica, les diré que el nombre del Sagitario era Dan Williams y que quien suministró la versión fue su hija Mary Ann Williams Henson, que reside actualmente en la costa oeste. ¿Esta no es una prueba suficientemente específica para vosotros, arqueros inquisitivos y peces escépticos? Muy bien, entonces podéis escribirle a Mary Ann Henson para hacer vuestras verificaciones o para felicitarla. Y da la dirección, pero yo paso de decirla. Soy Sagitario. Aunque el padre de Mary Ann, regido por Júpiter, falleció hace más de 20 años en la ciudad natal de ella, Elizabeth, North Carolina. Es interesante subrayar que North Carolina es un estado del signo solar Sagitario. Su hija aún recuerda su personalidad radiante con afecto y su fogoso idealismo con orgullo. Confío en que ahora también vosotros, cualquiera que sea vuestro signo solar, siempre recordaréis a Dan William con cálido afecto, pero sobre todo si sois Piscis, pues el corazón de Júpiter está pletórico de compasión por los extenuados y humillados, y también disfruta lo mismo que el del arquero al ver cómo las personas engreídas y vanidosas reciben su merecido. En provecho de vosotros, queridos peces, y de todos nosotros, Dan William descargó un golpe contundente en defensa de la verdad. Golpe este que debería ser perpetuado en un monumento de mármol en alguna parte, pero que por el momento nos limitaremos a revivir en estas páginas. Durante toda su vida, el Sagitario Dan disparó sus flechas de la verdad de Júpiter directamente al blanco. Admitamos que a veces son dolorosas. Pero la flecha más certera la disparó rumbo al cielo azul de la libertad en la rara circunstancia de su muerte, porque su testamento contenía una cláusula muy insólita. En aquella época la voluntad aceptada y deplorable de los padres de la Iglesia Episcopal del Cristo era que los servicios dominicales se celebraban con los feligreses blancos de mayor prestigio social y mayor poder político sentados en los bancos de la planta baja, en tanto que los feligreses negros estaban bien ocultos y arrinconados en los bancos de la galería superior. Pero el testamento de Dan estipulaba sincera y descarnadamente que quienes quisieran rendirle honras fúnebres con motivo de su muerte deberían respetar sus deseos. El mismo Dan era blanco, aunque esto no tiene nada que ver. La cláusula directriz de su testamento era la siguiente: todos quienes asistieran al servicio fúnebre en la Iglesia Episcopal de Cristo, donde él recibiría formalmente a los dolientes desde su ataúd, silenciosamente pero muy elocuentemente, debería ceñirse a una nueva distribución de asientos en ese día. Sus amigos negros, que componían casi toda la población negra de la comunidad, ocuparían los prestigiosos y codiciados asientos de la planta baja delante del altar, y los dolientes blancos solo se sentarían en los bancos incómodos y ocultos de la galería del primer piso. A juicio de Dan, esta era una evidente cuestión de prioridades. La mañana de los servicios fúnebres en honor de Dan William,
La iglesia estaba atestada. La distribución de asientos que estipulaba su testamento se cumplió estrictamente, obedeciendo los últimos deseos de Dan. Y la expresión de asombro que se reflejó en los rostros humillados de las personas enérgicamente encauzadas hacia los asientos de la galería fue algo digno de recordar eternamente. Permanecieron allí durante todo el servicio, rígidamente sentadas y ruborizadas, con mal disimulados resentimientos. El arquero tuvo la última palabra y no hubo su tía. Estoy segura de que en algún lugar de esa casa de culto, en aquella milagrosa mañana de mayo, probablemente cerca de los vitrós por donde el sol se colaba más refulgente que nunca, estaba erguida la figura astral del invitado de honor, plenamente consciente de la escena que se desarrollaba delante de él, como siempre lo están las almas que han pasado recientemente de esta dimensión a la siguiente, con una ancha sonrisa en el rostro, como si se tratara de un niño travieso. Su viuda, sus hijos y sus amigos también sonreían entre lágrimas con un franco deleite que aligeraba la carga de su pérdida aquel día en la iglesia episcopal de Cristo. El Cristo sonreía con ellos y también Jesús, el carpintero. La esposa escorpión de Dan, Nettie, secretamente orgullosa de su gesto, habría de comentar más tarde, aunque aquel episodio la turbó tremendamente, se sintió agradecida de que Dan hubiera resuelto hacerle a algún otro y no a ella para variar la última de sus bromas pesadas. Sin embargo, el ascendente Piscis de Nettie William estaba complacido. Cuando oí esta historia verídica, una pregunta atónita interrumpió por un momento mi regocijo. ¿Cómo es que Dan se sintió tan seguro de que podría llevar a cabo esta magnífica travesura de Júpiter, de que podría hacer sonar este tonante acorde de verdad? Le pregunté a Merian. Después de todo, los blancos ofendidos podrían haber dado media vuelta al llegar a la puerta y podrían haberse ido furiosos. Los diáconos de la iglesia podrían haberse negado a cumplir su último deseo, sugiriendo con tacto que los servicios se celebraban en su casa o en el salón local de velorios. Su padre debía de ser una persona importante en la comunidad sureña. ¿Cuál era su profesión, su ocupación? La respuesta de Mary Ann es la parte más deliciosa de la anécdota. Era, dijo con un guiño y con un atisbo de la sonrisa pícara de su padre, el líder del comité demócrata y el jefe de policía. ¿Funciona la magia? ¿La han captado todos aquellos Piscis que sueñan con el país quimérico de la fraternidad de hombres y mujeres y que por tanto están más cerca de lo que creen del ideal de Sagitario? Ahora vosotros, peces y arqueros, os estáis sonriendo los unos a los otros esperanzadoramente. Vosotros los Piscis confesáis que los Sagitarios que os fastidian son precisamente los tipos indicados para perpetrar semejante travesura y que si vosotros pensaréis que podéis salir indemnes los imitaríais. Fantástico, estamos progresando. Así como el hábito frecuentemente catártico, pero a veces también grosero y superfluo de Sagitario, en virtud del cual éste arroja la horrible verdad a la cara de amigos y extraños por igual, hiere y ofusca a Piscis, el hábito que tiene el pez de jugar juegos sutiles con la verdad lastima y enfurece a los arqueros, quienes acusan a menudo a los peces de ser embusteros impenitentes. Esto no es justo, Sagitario. Los Piscis no mienten, solo eluden de cuando en cuando la verdad. Reflexionad y veréis que no es lo mismo. ¿Habéis reflexionado? Estupendo. Ahora pensad en esto. Los Piscis tienen solo dos razones para eludir la verdad, en aquellas circunstancias en que la eluden. Se alejan nadando de una respuesta o de un aserto explícito porque 1. Abordan algo muy íntimo y personal relacionado con su vida privada, en cuyo caso no es nada de vuestra incumbencia ni de la de nadie. ¿Queréis reconocerlo, por favor? O porque 2. Según la opinión compasivamente considerada del pez, podría lastimar a alguien y por tanto carece de utilidad práctica, en cuyo caso debéis reconocer que se trata de una ética un poco menos lacerante que la vuestra. ¿De acuerdo? Vuestra ética de Júpiter es la honestidad, sin tomar en consideración el precio pagado ni el daño causado. La ética de Neptuno es el comportamiento esquivo destinado a evitarse y evitar a los demás el desgaste emocional del conflicto siempre que esto sea posible. Pero una ética es una ética, cualquiera sea la forma que se asuma, ¿correcto? En cuanto a vosotros, Piscis, procurad ser más comprensivos con la intención de esos cáusticos dardos del arquero, al que os gustaría aporrear con su propio arco de Júpiter. A esta altura deberíais comprender
que los mueve es siempre la integridad, un anhelo incontrolable de buscar la verdad y expresarla, como lo único que importa realmente en cualquier tipo de locución o acción humana es el motivo que la inspira. ¿Veis que la intención de Sagitario por lo menos es honorable? Claro que dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pero yo prefiero pensar que quizá el cielo también lo está. Los arqueros trotan libres y despreocupados por el camino de la vida, totalmente independientes, desdeñando la autocompasión, pero a menudo descuidan el deber y la responsabilidad si estos les dificultan la búsqueda emocionante de sí mismos o si se cruzan en el camino de sus objetivos y de su fiebre trashumante, lo cual inspira la desaprobación de Piscis, pues éste no puede concebir que alguien anteponga sus propios deseos a la obligación de prestar servicios a quienes los necesitan. Los peces bondadosos y afables rara vez se enfadan mientras contornean serenamente los obstáculos, programando discretamente su paciente desplazamiento río arriba, deteniéndose a veces para reposar en el fresco remanso oculto tras una cascada, poniendo poco empeño en eludir las complicaciones de las personas que necesitan de sus oídos comprensivos o de su dinero, aunque esto implique dar un rodeo o aplazar los planes para el futuro lejano. Son exasperadamente cambiantes. Al principio corren en pos de media docena de ensueños al mismo tiempo, negándose a sentar la cabeza para seguir con espíritu práctico uno solo de ellos. Y después optan por remolonear ociosamente durante un tiempo, dejando que las oportunidades concretas pasen de largo. Hecho esto que le inspira al pez un simple encogimiento de hombros, si bien el arquero reacciona con una reconvención colérica. Sagitario debería desistir de sus esfuerzos encaminados a arrancar a Piscis de los remansos temporales donde se siente fugazmente sereno y seguro, y Piscis debería dejar de proyectar la duda silenciosa de Neptuno que disuade a Sagitario de correr agresivamente en pos de la promesa del mañana. En lugar de incurrir en confrontaciones estériles, Sagitario podría tratar de cumplir esas promesas optimistas. Para ello viajará a la Luna o a China y volverá con un puñado de polvo de estrellas que esparcirá sobre Piscis con el fin de demostrar que allá en lontananza hay nuevos mundos que aún es posible conquistar y que están a disposición de aquellos que poseen la audacia necesaria de buscarlos. Después sonreirá y dirá: ¿ves? Te advertí que si confiabas en mí no te defraudaría. Esta es la forma más eficaz de tentar a un pez renuente para hacerlo salir del agua y jugar a la saltacabrilla. Como broche final he reservado para compartirlo con vosotros el último codicilio del testamento del arquero Dan Williams. Se rumoreaba que quizá no había muerto rico, pero sí en una posición económica bastante desahogada. Pero el Sagitario Dan había prestado todo su dinero a quienes lo necesitaban a lo largo de los años. No les quedaba un centavo, así que lo que legó a su familia fue, para decirlo con sus propias palabras, maravillosamente típicas de Júpiter, estampadas en el último párrafo del testamento: les dejo a mi esposa y a mis hijos todo el ancho mundo, en el cual se ganarán la vida. Aunque los Piscis puedan comprender ciertamente la caridad compasiva de Dan, el testamento de un hijo de Neptuno nunca contendría semejante legado. Los modestos y humildes peces no soñarían con arrogarse el derecho de ceder todo el ancho mundo porque éste no les pertenece. Pero la filosofía de Sagitario contiene una sabiduría profunda. Piscis: ¿vosotros los Sagitarios os creéis realmente los dueños del mundo? Sagitario: por supuesto. ¿Acaso no nos pertenece a todos?